Vamos a continuar hablando en Apocalipsis. Amén. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del 12 al 17 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de amor y misericordia, ore por un momento y dele gracias a Dios, hermano, porque Él le ha permitido estar hoy en esta casa de oración para que juntos podamos recibir la palabra. No solamente hemos venido a adorarle, sino que también hemos venido para ser instruidos, ser corregidos, ser ministrados por la palabra viva, la palabra que nos fortalece, la palabra que nos restaura, la palabra que cambia, la palabra que da vida. Iglesia del Señor, levanta tu manito al cielo y dale gloria, dale gracias al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que nos lavó con su sangre y nos limpió de nuestros pecados, aleluya, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él damos gloria, a Él damos honra y alabanza. Él está aquí, Iglesia del Señor. Quizás usted está viviendo, está pasando por un momento difícil, pero lo importante es que hoy el Señor te ha traído a su casa para hablar a tu vida, para ministrar a tu vida. Si alguna enfermedad, alguna dolencia en tu cuerpo, Él es tu sanador. Si estás cansada, cansado, Él es quien nos fortalece. Aleluya. Si estás triste, Él es tu consuelo, es nuestro consuelo. Recibe consuelo en esta hora. Y si alguien está confundido, Él es quien aclara nuestros pensamientos. Él es la sabiduría. Él es todo para nosotros. Así que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hora, en esta mañana, pueda fortalecer tu vida y pueda ministrarnos a todos de tal manera que podamos recibir la palabra en nuestro corazón. Aleluya, gracias Señor. Recibe gloria, recibe honra y un aplauso de tu pueblo. Gloria a Dios. Bien, hermanos, seguimos esta secuencia que ya, como lo he dicho pues en alguna oportunidad, estuvimos dando hace algunos años, y he sentido pues de parte del Señor seguir hablando acerca de estos temas, de estas cartas. Como ya también lo hemos mencionado, son cartas directamente, no están atribuidas a Juan, no están atribuidas directamente a Pablo, a Santiago, a ninguno de estos hermanos santos, hombres de Dios, que escribieron, hermanos, cartas
bajo la dirección del Espíritu Santo. Son cartas que directamente el Señor les está entregando al apóstol Juan. Juan, el teólogo, de quien ya hablamos y dijimos que se le atribuye también el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, como lo dice en el capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, aleluya, a su siervo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. O sea, que fue un libro dado para sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Señor? Para manifestarle aquellas cosas que iban a suceder pronto en aquella ocasión, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan también un siervo del Señor, y tiene una bienaventuranza. Este libro dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda todas las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Hermano, es algo que en el espíritu estamos sintiendo. Todo aquel que es espiritual, yo creo que puede percibir, hermanos, que estamos ya en la recta final. Estamos a punto, hermanos amados, de ver esa maravillosa promesa cumplirse de que Cristo viene por la iglesia. Estamos esperando a Cristo, hermanos amados. Todos los acontecimientos en Venezuela y a nivel mundial nos dice de que el tiempo de su venida, de su segunda venida, está cerca. Por eso es, hermano, que estamos sintiendo aflicción quizás un poco más intensa que lo adecuado, que lo anormal, porque el pueblo del Señor, como lo decía nuestro hermano anoche mientras predicaba, siempre, hermano, el Señor dijo que en este mundo, en este sistema de cosas, vamos a tener aflicción. Pero hay una orden, es que debemos confiar a pesar de lo que podamos sentir. Debemos seguir confiando en el Señor, creyendo que así como Él venció, nosotros en Él también vamos a vencer. Hermanos, no hay obstáculo, no hay problema, no hay situación que usted y yo no podamos vencer. El hermano citó también por allá en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ninguna cosa creada nos puede separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos? Cristo fue el que murió por nosotros. Cristo es el que nos ha justificado. De tal manera que nosotros no estamos acá, hermanos amados, por nuestra propia cuenta. Primeramente tenemos un llamamiento. Dios nos llamó, pero también nos limpió con su sangre, nos justificó. Delante del Padre hemos sido justificados. La justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros, hermanos, y el Padre nos mira a nosotros limpios de todo pecado. No solamente que como en la antigüedad, a través de los sacrificios, que nuestros pecados han sido cubiertos. No. Nuestros pecados han sido limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos amados, ¿dónde está Cristo? La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, y nos dice que ¿quién está arriba? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allí debemos estar enfocados, hermano. Nuestra mirada debe estar en Cristo. No debemos mover la mirada, pase lo que pase. El título que le he colocado al estudio de hoy, bueno, mensaje, el tema es el mensaje a Pérgamo. Es una iglesia que estaba en esa ciudad, pero el mensaje es, el título es: pase lo que pase, no dejes tu lugar. Pase lo que pase, no dejes tu lugar. Comenzamos, hermano, con la iglesia de Éfeso, porque el apóstol Juan recibe esta revelación y lo envía el Señor a estas 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia y la Odisea. A estas 7 iglesias.
Algunos, como le dije, el método de interpretación de este libro, hay 4 métodos posibles, que es los preteristas parcial, los futuristas, los idealistas y los historicistas. Algunos dicen que esto no es más que una historia, otros dicen que esto es algo que sucedió en el primer siglo y que ese mensaje de este libro era para la iglesia del primer siglo. Hermano, yo soy de lo que creo que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y que ayer funcionó para aquellas iglesias, pero quedó escrita para que hoy el Espíritu Santo también nos hablase a cada uno de nosotros. Es decir, que hoy hemos venido dando mensaje a Éfeso, donde se corrige la frialdad, la pasividad, el ser un cristiano mecánico, hermanos amados, y dice que la iglesia era activa, era eficiente, era celosa, tenía visión, tenía discernimiento de espíritu, pero había dejado el primer amor. Y dijimos allí, hermano, que muchas veces las personas somos eficientes. Usted puede ser eficiente en congregarse, puede ser eficiente en vestirse bien, puede ser eficiente en hacer cualquier trabajo en el Señor, sin embargo, no amar al Señor. Eso es lo que Dios nos muestra en el mensaje a Éfeso. Éfeso era una iglesia activa, era una iglesia que ardía en pasión, hermano, por amor a Cristo y todo. Él le dijo: has trabajado arduamente por amor a mi nombre. En una ocasión lo hizo, pero pasó el tiempo, hermano, y se fue poniendo mecánica. Ya no le importaban los cánticos, ya no le atraían la predicación, ya todo lo hacían mecánicamente, todo lo hacían, hermanos amados, por quedar bien, por cumplir delante de los ojos del hombre. Pero el Señor, que nos conoce, como siempre lo digo, que nos estamos sometidos siempre al escrutinio divino. El Señor nos tiene cada día, todos los días y cada minuto y cada hora y cada segundo. Estamos sometidos al ojo de Dios. Él nos evalúa siempre, hermano. Puede ver dentro de todo el trabajo que está haciendo la iglesia de Éfeso, puede ver que ellos habían dejado de amarlo. Hermanos amados, y el apóstol Pablo enseña a los Corintios, capítulo 13, que si usted, hermano, tiene profecía, usted hace cualquier cosa que Dios obviamente la demanda a través de la palabra, pero si no tiene amor, de nada le vale. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo de corazón. Por eso el primer y más grande mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos amados, decía en una ocasión dando un taller acá de evangelismo, que lo que debe motivar o lo que nos motiva a nosotros a testificar de Cristo es el amor, no solamente hacia Dios, sino el amor. El creyente que no siente amor por las almas, hermano, debe examinarse, debe ir a Dios para que ponga ese amor. Porque el verdadero creyente, hermanos amados, se conoce, lo dice Juan en su primera, segunda y tercera carta, es aquel que evidencia el amor de Dios, que muestra el amor de Dios. Una de los versículos, primera de Juan 3:6, que dice: el que dice que está en él o que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Y en la iglesia, luego vimos la iglesia Esmirna, una iglesia que, aunque tenía poca fuerza, no había desmayado, no había negado la fe. Una iglesia, hermanos amados, que muchos de ellos estaban muriendo. De hecho, a su pastor, que era Policarpo, lo sacrificaron, fue un mártir. Y algunos de ellos, el Señor les dijo que iban a entrar en la cárcel por 10 días. Por 10 días, dijimos que esos 10 días puede significar o simbolizar un tiempo breve, pero que estar en la cárcel era sinónimo de estar preparándolo para que, no para que saliera de la cárcel, sino para morir. El final de estar en la cárcel era
que entregara, que fuesen sacrificados en las fiestas paganas que hacían estos reyes, estos emperadores en aquella época. Y dijimos, hermanos, que esta gente, que a veces, nosotros estamos pasando por un proceso y estamos esperando salir de ese proceso, y a veces Dios nos habla y es que viene otro proceso tras proceso. Pues esta iglesia estaba en esa situación. Muchos de ellos estaban muriendo. Su pastor murió como mártir, y sin embargo Dios, el aliento, el consuelo para esta iglesia era que muchos de ellos se les exigía que fueran fieles hasta la muerte. O sea, que le esperaba la muerte, pero que la muerte segunda, el consuelo, no iba a tener efecto sobre ellos. Hermanos amados, estamos en esta tierra, pero no debemos apegarnos a lo terrenal. Nuestra mente tiene que estar en Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo dijo que el morir en Cristo es ganancia. Amén. Ahora, hoy vamos a ver el mensaje a Pérgamo. Pase lo que pase, no dejes tu lugar. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 4, dice: si el príncipe se levantare contra ti, no dejes tu lugar. Hablando, hermano, acerca de cualquier cosa, que por muy fuerte que sea, no es, hermanos amados, no es para que nosotros dejemos nuestra posición en Cristo. Tenemos una posición, tenemos un lugar, tenemos un llamado, Dios nos ha entregado un ministerio, pero todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y cualquier prueba que pase, que suceda en tu vida, no es para que tú te desvíes, no es para que yo me desvíe, es para que Dios glorificarse en nuestras vidas. Hermanos amados, Dios se va a glorificar en un hijo de Él o hija, así sea por medio de un sacrificio, así sea que la persona le quiten la cabeza como se la quitaron a Pablo, pero Dios se va a glorificar. Amén. Entonces, estos mensajes, hermanos, tienen que ver con unos problemas que estaban sucediendo en aquella época en todas estas congregaciones que estaban en Asia. Mayormente esta congregación está donde hoy está ubicada Turquía. La mayoría. Éfeso era una ciudad cosmopolita, amada por el ídolo que era una de las 7 maravillas del mundo de aquella época, la diosa Artemisa, o la gran diosa Diana, como también se le llamaba. Y también Esmirna era una ciudad también muy amada por todos los dignatarios de aquella época. Pero todas estas ciudades, hermano, por lo menos Pérgamo, vamos a hablar un poquito de quién era Pérgamo en aquella ocasión. Pérgamo, hermano, significa compromiso, significa matrimonio, significa convenio. Eso significa esa palabra Pérgamo. ¿Y qué representaba o qué había en Pérgamo en esa época? Para que podamos entrar en el desarrollo. Pérgamo, hermano, era una ciudad donde tenían muchos ídolos, pero dentro de todos esos ídolos había uno que también era calificado como una de las 7 maravillas de esa época, que era el trono al dios Zeus. El trono al dios Zeus. Y también a otro que llamaban al dios Esculapio. Esculapio, que era representado por una serpiente, que era el dios de la sanidad o el dios de la medicina. Eso atraía a mucha gente, iba a Pérgamo
para buscar sanidad, para llevarle adoración a ese ídolo, a Esculapio o Esclepio, también se le llamaba con ese nombre, pero el nombre latino es Esculapio, el dios de la medicina, que hasta el día de hoy la farmacia y algunos centros médicos tienen ese símbolo de la serpiente, porque eso representa al dios de la medicina o el dios de la sanidad. Y en esa época, hermanos amados, tanto el dios Seo como el dios de la medicina, de la sanidad, eso atraía a mucha gente y hacía que esta ciudad fuese visitada por multitudes de personas, hermanos amados. Pero dentro de todo eso también pusieron una ley, hermanos amados, que había que adorar al César, al emperador. En esta ciudad habían un trono, habían 3 tronos donde se adoraba al emperador. Y por eso cuando él se presenta y le dice, yo conozco tus obras, y le dice a Pérgamo, yo conozco tus obras, y dónde mora, perdón, vamos al versículo 13, dónde mora, donde está el trono de Satanás. Es decir, que ese trono era calificado como el trono de Satanás. El hombre exigía adoración. Ahora, en cada una de estas iglesias, él tiene una forma de presentarse. Vamos a ver cómo se presenta en esta ocasión. En Éfeso se presentó el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. En Esmirna se presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta presentación, hermano, tiene un significado simbólico. La espada es un instrumento de juicio. La espada es un instrumento judicial. La espada, hermanos amados, representa la palabra de Dios. La espada, como lo presentan en esta ocasión, aguda de 2 filos, representa, hermanos amados, que Cristo se identifica a esta iglesia bajo una amenaza por lo que estaba sucediendo, por lo que se estaba realizando en esa congregación, hermanos amados, o en esa ciudad, perdón. Se estaba adorando al mismo César, se estaba, la gente, hermanos amados, mucha o la mayoría de la gente allí, hermanos, estaba inclinándose a este dios Seo. La mayoría, incluso la iglesia, estaba siendo seducida, hermano, para también caer en la idolatría del César. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el instrumento para corregir, el instrumento, hermano, para sacar de raíz cualquier herejía, cualquier cosa que le esté haciendo daño a la iglesia, es la palabra de Dios. Nada podemos, hermanos amados, hacer nosotros si no lo hace la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. El instrumento indicado para corregir, el instrumento indicado para sacar de raíz cualquier herejía es la bendita palabra del Señor. Entonces, Él se presenta, hermanos, de esta manera, una forma de hacerle ver a esta iglesia de que Él pronto iba a intervenir aquella ciudad, iba a intervenir, iba a hacer acto de presencia en esa ciudad para corregir toda esa idolatría en que había caído esta ciudad y específicamente la iglesia. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Ya que estos mensajes, hermanos amados, era para la iglesia. En primer lugar, es para la iglesia. Era y es para la iglesia. Ahora, vamos a ver la forma en que se presenta.
Yo conozco tus obras. Siempre en todas las iglesias Él se va a presentar de esta manera. Yo conozco tus obras. Esto nos habla de la omnisciencia de Dios. Ya lo hemos hablado en las otras dos cartas. La omnisciencia de Dios. Hermano, todos nosotros estamos desnudos frente a Dios. No hay nada en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que Dios no lo conozca. Estamos desnudos frente a Dios. Así que cualquier cosa que usted piense, hace rato que ya Dios la sabe. Alguien dijo en una ocasión: si nuestros pensamientos pudieran verse, no tendríamos amigos. Si nuestros pensamientos pudieran verse, no tendríamos amigos. Porque muchas veces, yo sé que le ha pasado a usted y nos ha pasado a cada uno de nosotros, estamos hablando de una persona y aunque lo estamos viendo y lo estamos escuchando, tenemos un pensamiento negativo de esa persona con que estamos conversando. Tenemos una crítica intrapersonal de esa persona. Hermano, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Cada vez que nosotros vayamos a la palabra o escuchemos su mensaje, debemos de tener claro que Dios nos conoce a la perfección. Que Dios lo ve todo, hermanos amados. Dios conoce nuestros pensamientos. La mayor amenaza, hermanos amados, para la iglesia no es aquella que viene de afuera. La mayor amenaza es la que sale de adentro. ¿Usted se acuerda cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso en Mileto y les dijo que velaran por el rebaño en que el Espíritu Santo les había puesto como obispo? ¿Por qué? Dijo, porque dentro de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces, que no tendrán misericordia, no perdonarán al rebaño. Pues la mayor amenaza de la iglesia siempre ha salido dentro de la iglesia, no es la que viene de afuera. Y eso es lo que vamos a ver acá a continuación. En el versículo 13, hermanos, vemos tanto el reconocimiento de Dios a esta iglesia como la aprobación de Cristo para esta iglesia. Yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras, primero. Dios conoce nuestros pensamientos y sabe lo que hay en nuestro corazón. Segundo, ¿dónde mora? Me gusta la forma en que Él detalla dónde mora, dónde vive, cómo vive, qué hace donde vive. Todo eso, Dios, hermanos amados, muchas veces nosotros cuando estamos en prueba, creemos que Dios, número uno, no nos oye. Segundo, creemos que no está viendo la condición en que estamos. Tercero, nos cuesta reconocer que a pesar de la condición o el lugar en que estamos o en que estemos, Dios está allí con nosotros. Hermanos, Dios no nos abandona, Dios no abandona a la iglesia. Usted se acuerda cuando Pablo, bueno, muchas veces estuvo preso, pero en una ocasión Pablo está predicando en Filipo y dice que lo toman preso y lo meten a la cárcel, al calabozo, al más adentro, lo que hoy pueden llamar como una celda de castigo. Yo tuve la oportunidad, no sé si alguno ha estado en la cárcel aquí preso, pero yo tuve la oportunidad de ver unas celdas de castigo en la cárcel de Tocuyito, no de estar allí, sino de verla. Y en esas celdas, hermano, en esa celda no pueden las personas
acostarse. Tenían que estar sentados sobre el piso y con las piernas recogidas, porque es tan pequeño y es tan bajito el techo que no pueden ni pararse ni acostarse. Algo así, hermano amado, estaba el apóstol Pablo, porque dice que estaban metidos sus pies en el cepo. Allí estaban con sus espaldas laceradas, porque primero dice que los castigaron, los azotaron. Y en ese lugar, hermanos amados, Pablo y Sila entendieron que Dios estaba con ellos. Ellos entendieron que Dios estaba con ellos, porque cuando tú entiendes que Dios está contigo en cada lugar donde tú vives, donde tú moras, no importa lo que te pueda rodear o la pudredumbre donde puedas estar, Dios no abandona a sus hijos, siempre estará con nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Cuando tú entiendes que Dios está contigo en todo lugar, tú agradeces, tú adoras, tú alabas. Dice que el apóstol Pablo y Sila cantaban himnos para Dios. Hermanos amados, una de las cosas, yo dije la semana antepasada que prediqué, dije que a veces usted está pasando un proceso y como que Dios espera que usted como que se rebele para entonces intervenir. A veces no suele suceder así, pero a veces usted aguanta, hermano, como un varón, como una mujer de Dios. Aguanta su prueba en silencio. Pero basta que usted diga, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Para Dios intervenir en el asunto. A veces sucede así. Oiga, no es malo quejarse a Dios. Escucha lo que estoy diciendo. No es malo quejarse a Dios. Malo es quejarse de Dios, que es otra cosa distinta. No es malo quejarse a Dios, hermano, porque entonces los niños, cada vez que se quejan a usted por cualquier circunstancia, usted le va a caer a palo. Si un niño, su hija, su niña, su niño está siendo maltratado en el liceo y viene a quejarse ante usted, hermano, lo está haciendo, está utilizando el canal correcto para que usted lo oriente, para que usted pueda actuar a favor de él y pueda prestarle el auxilio o la ayuda apropiada. Hermano, David, usted lee los salmos y en la mayoría de los salmos él presenta una queja a Dios. Él no se queja de Dios, presenta su queja a Dios. Entonces no es malo quejarse a Dios, malo es quejarse de Dios, que era lo que hacía el pueblo de Israel y lo que lo hacemos muchos de nosotros a veces. Cuando usted presenta su queja a Dios, lea el Salmo 55, verso 1 en adelante, y él está presentando una queja real. Lo que él está sintiendo, él abre su corazón, David, y dice, ¿por qué te escondes de mi súplica? Clamo en mi oración, me conmuevo, pero no me responde, no me escuchas. Él está presentando una queja a Dios. Entonces dice, deseo huir, irme lejos. Quien me diese alas como paloma, volaría yo y descansaría. Está presentando una queja, está presentando sus debilidades, está presentando que él está diciendo que él es vulnerable a lo que le está pasando. Pero más adelante en ese mismo Salmo 55, él dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a Dios y él oirá mi voz. En ese mismo Salmo, en el versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Es la forma a veces en que presentamos la queja o la actitud con la que vamos a Dios. Si nosotros vamos aceptando, hermano, lo sensible y lo vulnerable que somos, Señor, aquí estoy. No aguanto ya este proceso. Si este proceso persiste, Señor, no sé qué pueda pasar, ayúdame. Algo así fue lo que vivió Job. Usted ve a Job, hermano, que él se mantuvo fiel en los primeros 3 capítulos,
O sea, sin quejarse a Dios. Pero después del capítulo 4 y 5, hermano, lo que presenta es queja. Hasta llega a maldecir el día en que nació. Pero dentro de todas esas quejas, él mantenía una fe, hermanos amados, activa. En el Salmo, el Job 19:25, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y aunque deshecha esté mi piel, aún en mi carne yo he de ver a Dios. Mis ojos lo verán, y no otro. Por allá en el Job 33, versículo 27, dice que habla acerca del que expone el que confiesa sus pecados, al que reconoce sus pecados. Dios redimirá su alma en luz. Entonces quiero explicar esto bien, hermano, porque muchas veces nosotros sonamos como que si somos superiores a ustedes. No, nosotros los predicadores somos tan débiles como lo es usted. Y nos quejamos a Dios como lo hace usted. Pero esperamos en Dios y tenemos seguridad en Dios que Él nos va a ayudar. Amén. Ahora bien, Él sabe, hermano, dónde moraba esta congregación. Él sabe la situación, paupérrima en que esta iglesia estaba, hermanos amados, sobreviviendo. Hermanos amados, había una anarquía 100%. Esto ocasionaba, hermano, alguna tribulación, aflicción, persecución. Estaban aniquilando, matando todo aquel que decía que Jesucristo era el Señor. Todo aquel que confesaba abiertamente Jesús es el Señor y no decía César es el Señor, porque le estoy diciendo que había 3 tronos donde se adoraba al César. Y allí tenían que ir las personas, tenía que ir el pueblo y reconocer que su Señor era el César. Según la tradición y registro extrabíblico, Antipa, a quien dice aquí el Señor que era un testigo fiel, un hombre que se mantuvo leal, que era el pastor de esta iglesia, según los registros, según la historia, era el pastor de esta iglesia. Este hombre fue sacrificado, murió como mártir, hermano, y sabe, dicen que lo metieron dentro de un toro de bronce y cerraron la compuerta y le metieron fuego a ese trono, a ese toro de bronce, y murió asado. Pero no negó al Señor. Ahora, hermano, ¿usted cree que una persona común y corriente sin la ayuda de Dios puede soportar tal asunto? Solamente el Señor nos puede fortalecer. Solamente Dios nos puede dar la fuerza. Solamente Dios nos puede dar la fortaleza, hermano, para llegar a un final como estos hombres, como murió Policarpo y como murió este hombre llamado Antipa, que según era el pastor de esta congregación. Pero retienes mi nombre, hay cierto elogio, retienes mi nombre y no has negado mi fe. La fe de que se habla acá es la doctrina, el evangelio santo. Esta iglesia, a pesar del movimiento de persecución, a pesar de todas las tribulaciones que le ocasionaba servirles a Dios, ellos no negaban, hermano, el nombre del Señor. O sea, ellos no llegaron a decir César es el Señor. Ellos se mantuvieron leales, firmes, alabado el nombre del Señor. Por eso mi título, pase lo que pase, no deje tu lugar. Hermano, no sé hasta qué punto usted de manera individual, cada uno de nosotros de manera individual va a llegar a ser probado. Estamos sometidos a 2 cosas. Satanás nos tienta. Satanás nos tienta para sacar, hermano, aquello, lo peor de nosotros.
Lo que puede haber, lo que queda por allí nos tienta, porque muchas veces creemos que estamos listos para irnos con el Señor y Satanás, Dios lo permite, porque Satanás no viene, no se presenta delante de ningún creyente sin antes tener el permiso de Dios. Acuérdese de eso, hermano. Usted no puede decir, quizás lo ha dicho, pero corríjase. Usted no puede decir, Satanás me tiene a monte. Usted no puede decir, el diablo me tiene a pan y agua. No. Porque todo, hermano, todo Dios lo permite en la iglesia. Nada de lo que le acontece a usted viene sin el permiso de Dios. Si Dios no lo autoriza, usted es intocable. Pregúntele a Job. Cuando Satanás viene y se presenta, Dios es quien le propone a Satanás que vea a Job. Él le dice, tú no has considerado, ¿de dónde viene? De dar vuelta, de rodear la tierra. Es decir, hermano, que Satanás un tiempo está en el limón, otro tiempo está en 23, otro tiempo pasa por caña de azúcar. Él anda así, rodeando la tierra. De Venezuela se va para Colombia, pero él no es omnipresente, pero sí se mueve a la velocidad de la luz. Él anda rodeando la tierra y dice, por allá vi en el limón, vi a Giancarlo, en el caña de azúcar, por allá vi a fulano de tal. Oiga, y él es nuestro acusador. Cuando te ve a ti desvelado, cuando te ve, mira, por allá había fulana de Tara, Petra, Ramona, y estaba en una discusión 100% contra su esposo. Y el domingo estaba dirigiendo. Lamentablemente, hermano, él a veces tiene base para acusarnos delante de Dios. Hermano, andemos en esta tierra de tal manera que Satanás no pueda acusarnos. Por allá había fulano de Tara, sinforoso, y vida, si lo hubiese, estaba observando la naturaleza. Esas jóvenes que andan más desnudas que vestidas. Estaba codiciando. Y el domingo estaba predicando. Lamentablemente hay acusaciones así de Satanás. Pero en este caso, hermano, este hombre andaba rectamente, era temeroso de Dios, era apartado del mal y era un hombre recto. 4 virtudes, características. Hermano, es más, mire, Job era tan tremendo que él hizo pacto con sus ojos para no ver otra mujer que no fuera su esposa. Te lo recomiendo que haga eso. Los caballeros de aquí. Hizo pacto con sus ojos para no ver otra mujer que no fuera su esposa. O sea, verla en el sentido de desearla. Ese era Job. Y dice que Dios le dijo, no lo has considerado a él. Claro que lo había considerado, varias veces lo había visitado, así como lo visita usted. Él nos visita a nosotros. Le dijo, claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Te sirve el hombre acaso de balde? No lo tienes rodeado. Es decir, que quiso visitarlo y no pudo. No pudo entrar a su casa, no pudo entrar cerca de él. Le dijo, lo has bendecido, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Quítale todo lo que tiene para ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bendito sea el Señor que nos conoce. Hermano, y Dios le da el permiso al hombre, a Satanás. El Señor lo reprende. Le dice, todo lo que tiene, toca todo lo que tiene, pero no toque su alma. Y en un instante lo dejó en la miseria total. Y dice que el hombre de Dios se arrodilló y adoró a Dios. Adoró. Esta palabra, adorar allí, hermano, viene de una palabra hebrea que significa chahak, que significa postrarse rostro en tierra y reconocer la soberanía de Dios, que Él decide lo que hace en el cielo, en la tierra y con el que Él quiere y en cualquier lugar.
Eso fue lo que hizo. Señor, tú eres el soberano. Tú me diste lo que tengo, me lo quitaste. Sea tu nombre glorificado. Desnudo salí y desnudo puedo volver allá. Hermanos amados, eso es cuando tú conoces a Dios. Cuando usted y yo conocemos a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos. Hay gente que confunde una cosa, hermano. Hay gente que le sirve a Dios cuando Dios hace algún beneficio hacia él. Yo conozco gente en el Evangelio, hermano, que tiene muy poca cosa de Dios. Y lo que tienen es pruebas y tribulaciones y aflicciones. Y sin embargo, hermano, son gente que andan rectamente delante de Dios y alabando a Dios por todas partes. Porque cuando tú conoces a Dios, tú no le sirves por lo que te da, tú le sirves por lo que Él representa para ti. Tú reconoces su soberanía, tú reconoces que todo lo que tiene es de Él, que aún tú mismo eres de Él. Amén. Entonces ellos no negaron la fe, ellos, hermanos, a pesar de estar allí, ellos no se fueron, no emigraron para otros, como han hecho algunos ministros de Dios que cerraron las iglesias acá en Venezuela y cruzaron la frontera y por allá no están haciendo, pero es nada con respecto a la iglesia. Ellos decidieron quedarse allí a pesar de la prueba. A pesar de la lucha, ellos decidieron quedarse allí. Aleluya. Ahora bien, hermano, siempre hay un pero. Nuestro hermano anoche explicaba algo acerca de lo que era el pero. Dios elogia y reconoce y aprueba a esta iglesia, a estos hermanos que estaban allí a pesar de la oposición. Él reconoce y los aprueba. Pero Dios no puede pasar por alto lo que está malo. Lo que está malo debe ser corregido. Entonces, versículo 14, vemos, hermano, que había un peligro inminente allí que si no se corregía con prontitud, y por eso la presentación de él es mostrando un instrumento de juicio, un instrumento judicial. Había que poner orden de manera inmediata en esta congregación. ¿Por qué? Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese, hermano, que esto se había convertido en una doctrina, y una doctrina es una enseñanza. Por eso la palabra Pérgamo, además de también significar pergamino, porque esta iglesia era reconocida, o esta ciudad era reconocida, porque en la época en que Juan escribe a esta iglesia, o el que el Señor manda esta carta, había aproximadamente una biblioteca que contenía aproximadamente 200,000 pergaminos. Y estos pergaminos se estaban haciendo en cuero de cabra. Ya no era el pergamino de papiro, normalmente había avanzado, como en este tiempo ya los cuadernos están siendo sustituidos por tablets y por computadoras. Pues también estaba avanzando la tecnología y esta iglesia, esta ciudad tenía una biblioteca que tenía aproximadamente 200,000 pergaminos. La más grande de aquella época solo estaba en Alejandría, en Egipto. Entonces esta gente, hermanos amados, estaba enseñando o había hecho una alianza. Fíjense que el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. O sea, la palabra tienes ahí es que ellos lo estaban permitiendo. ¿Se entiende? Ellos lo estaban permitiendo. Por ejemplo, si aquí vienen, hermano, los Solo Jesús, o los testigos, o cualquier otra secta, y nosotros le permitimos, o sea, si ellos ministran aquí, es porque obviamente nosotros como autoridad de la iglesia
Después del Señor se los permitimos, ¿sí o no? Entonces ahí estaba esta secta que estaba enseñando, hermanos amados, la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. Cuando usted quiere saber de Balaam, váyase a Números, capítulo 22, 23, 24 y 25. Ahí está la historia completa, hermanos amados. En resumen, Balaam era un profeta, un hombre de Dios, un hombre que Dios hablaba a través de él. Era un profeta, y cuando el pueblo de Israel va hacia ese lugar, hacia Moab, hermano, el rey Balac, él sabe que este hombre, todo lo que él podía bendecir, Dios lo bendecía. Y a quien maldijera, Dios lo maldecía. Entonces, el profeta Balac, él va y solicita que él vaya y maldiga al pueblo de Israel. Pero Dios no lo dejó, lo que estamos hablando, hermano. Nadie va a maldecirte y nadie se va a levantar en tu contra y nadie te va a hacer daño a menos que Dios lo permita. Dios no lo permitió. Cuando él quiso maldecir al pueblo, Dios le dijo que tenía que bendecirlo. Pero entonces él, hermanos amados, propuso al rey Balac que hiciera una alianza o que le llevara las mujeres de Moab al pueblo de Israel. Y allí comenzó, hermano, la alianza, comenzaron a comprometerse los hijos de Israel con las hijas de Moab. Y así comenzó la idolatría, hermanos amados, a entrar al pueblo de Israel, y de ahí vino, hermano, la decadencia del pueblo de Israel. Algo así es lo que estaba pasando. Ellos ahora, esto se había convertido en una doctrina, había una enseñanza donde ellos ponían tropiezo a los hijos de Israel, donde decían, por decir, ellos le decían que no era malo. No es malo que tú, hermano, te enamores de una inconversa, por decir algo. No es malo que nuestras jóvenes se enamoren de un inconverso. Eso no es malo. No es malo que tú vayas a una fiesta a contar que tú no bebas, pero estás allí y compartes con ellos lo que comen y lo que beben. Eso no es malo. No es eso, hermano, lo que estamos viendo en algunas congregaciones, donde el mundo poco a poco se está metiendo en las iglesias, donde hay una alianza entre la iglesia. Hermano, hay que adaptarse al sistema, hay que adaptarse a la tecnología de este tiempo en cuanto al ¿cómo se llama? A la tecnología, pero en el sentido de la moda. Hay que adaptarse a la moda. Y el cristianismo en este tiempo, hermanos amados, se ha convertido más en una moda que en una realidad de transformación. Hoy en día, hermano, el cristianismo, usted ve la gente en la televisión, hermano, mire, gente que parece que con una cara, perdóname la expresión, con una cara de diablo, que se les ve, hermano, los demonios, las potestades, y dicen, no, yo soy cristiano evangélico. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, tenemos una marca, los cristianos tenemos una marca, gloria al nombre del Señor. Es que los cristianos, número uno, no andamos por nuestra propia cuenta. Los cristianos estamos sometidos siempre a Dios y hacemos las cosas bajo el temor de Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces esta doctrina, hermanos amados, estaba ya dentro de esta congregación de la iglesia que estaba en Pérgamo. Se había convertido en una enseñanza, y obviamente que había que corregirla con prontitud. Había que sacar de raíz a esta gente de ese lugar. Versículo 15 dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjese, hermano, que
que en Éfeso se habla de la obra de los nicolaitas, pero aquí ya se había convertido en una doctrina, una enseñanza más, una herejía más. No hay registro de quién eran los nicolaitas. Se dice, hablando de uno de los 7 diáconos que se eligieron, llamado Nicolás, que este hombre, hermano, se llegó a desviar, y lo que hacía este hombre era que él comenzó, hermano, a poner sus propios argumentos, y él trataba de que todo el pueblo, de que todos los hermanos o todos aquellos a quien él se dirigía, trataba, hermanos amados, o sea, él les enseñaba que no era obligado de que cumplieran con las exigencias o las demandas del evangelio, que Dios conocía la debilidad, algo parecido a los gnósticos, que ellos decían que el cuerpo o la materia es mala y que lo que se practicaba en el cuerpo no ofendía la santidad de Dios ni ocasionaba una consecuencia, porque Dios sabía que esta materia, este cuerpo es pecaminoso y es malo. Cuando tú comienzas, hermano, a hablar de esta forma, tú quieres tener bastante gente, hermano, predica en una esquina, levanta una congregación y dile a la gente que lo importante es que ellos confiesen el nombre del Señor y digan que son cristianos, que lo que hagan con el cuerpo no ofende de ninguna manera a Dios. Entonces esta gente, hermano, comenzaron a ganar muchos filigreses, comenzaron a ganar muchas personas, porque cuando usted quiere o le permite a la gente vivir su propio evangelio, o que adapte el evangelio a ellos y no que ellos se adapten al evangelio, hermanos amados, usted lo van a seguir multitudes. El evangelio es para vivirlo, hermano. Cuando Jesús veía que la gente le seguía en grandes multitudes, él les decía, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le dijeron ellos? A ver si recuerdan. Juan el Bautista, ¿quién más? Elías, Jeremías. Hermano, compararse usted con Juan el Bautista es algo tremendo, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría que lo compararan con Juan el Bautista? Compararse usted con Elías, tremendo también. Compararme a mí con Jeremías, bueno, eso me honra, un hombre de Dios. Pero comparar a Cristo con cualquiera de estos es una ofensa. Cristo está por encima de todo. Cristo está por encima de todo. Era una ofensa. Cristo quería saber, luego que él le hace la pregunta, le hace la primera pregunta, le hace la segunda pregunta. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Eso es lo que piensa la gente. Pero ¿qué piensan ustedes de mí? Eso es lo que cree la gente. Pero ¿qué creen ustedes de mí? Y Pedro, como siempre, tú eres el Cristo de Dios. Mateo lo detalla más y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, antes que Pedro levantara las alas y se le inflara el estómago y el cerebro, le dijo, no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Hermano, el que es creyente, el que es cristiano, no va a confundir el evangelio con otra cosa. El evangelio descansa en la persona de Cristo. Entonces él le dice, entonces en Lucas 9:23 dice que se dirige a todo y le dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Aleluya. El evangelio, hermanos amados, decía yo por allá en Guayabá predicando, no está basado en un acto de confesión. No es que tú solamente digas yo soy evangélico, como
Era lo que enseñaban supuestamente los nicolaitas. Ellos enseñaban que bastaba con confesar a Cristo, salvo siempre salvo, pues. Confesar a Cristo y ya tú eras marcado por el Espíritu Santo y hagas lo que hagas, tú sigues siendo del Señor. No, el Evangelio no está basado en un acto de confesión. Por eso el Señor en su famoso Sermón del Monte, ya para concluir el sermón, te dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me van a decir: en tu nombre profetizamos. 1, en tu nombre echamos fuera demonios. 2, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y yo le declararé: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos amados, lo importante acá es que Dios nos conozca, es que Dios nos apruebe. Dios aprueba a esta iglesia, pero tiene que de manera inminente, de manera rápida, corregir, hermano, estas falsas enseñanzas que de alguna manera estaban socavando, hermano, poco a poco, hermano, porque una pequeña levadura leuda toda la masa, y nosotros somos masa nueva. Nosotros somos nueva criatura, hermanos amados. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Limpiado de la levadura vieja, dice el Señor. Aleluya. Entonces todo esto, mire hermano, hay una mitología, una historia que la llaman la Ilíada de Homero, que sacaron una película, la película de Troya, muchos de ustedes la vieron. No hubo forma, hermano, que pudieran derribar los muros de Troya desde afuera. No hubo manera en que pudieran penetrar a las grandes puertas de Troya. Pero alguien tuvo una idea. Ellos adoran ¿a quién? Al dios Apolo. Hagámosles un caballo. Y a través de ese caballo, ellos pudieron, hermano, introducirse en ese caballo. Y como ellos amaban, adoraban a ese caballo, ellos lo metieron dentro de la ciudad. Abrieron sus puertas y lo metieron, sin darse cuenta que dentro de ese animal, de esa imagen, iban todos los griegos, persas, griegos. Alabado el nombre del Señor. Y de esa manera, hermano, una nación, un país que no había podido ser derribado ni ser aniquilado, pudieron entrar de esa manera, hermanos amados. Entonces, la astucia de Satanás, hermano, es una advertencia para nosotros. Quizás aquí no hay nadie que esté tratando de introducir cualquier otra enseñanza, pero es una advertencia para nosotros. Hermano, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vigilantes con la doctrina. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, el remedio. ¿Cuál es el remedio para nosotros poder ser restaurados? El paso número 1 para nosotros, hermanos, ser restaurado y ser levantado de donde hemos caído es el arrepentimiento. De el griego metanoia, que significa cambio de mente, giro de 180 grados, donde usted diga hasta hoy. Hermano, muchas veces nos va a tocar a nosotros, hacer un punto y aparte. Señor, acuérdese cuando usted vino nuevo creyente y usted confesó sus pecados y se apartó. Y usted sintió el refrigerio por primera vez del Espíritu Santo que lo ayudó. Muchas veces usted le va a tocar decirle: Señor, quiero empezar de nuevo. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero que me ayudes a comenzar de nuevo. Pues el arrepentimiento es uno de los medios que Dios nos da a nosotros. El arrepentimiento conforme a lo que establece la palabra de Dios.
hay dos tipos de arrepentimiento. Ahí está el arrepentimiento de Judas y está el arrepentimiento de Pedro cuando negó al Señor. Pedro, cuando negó al Señor, lloró amargamente, hermano, y buscó enmendar sus cosas, su arrepentimiento, buscó al Señor. Lloró, hermanos amados, a Dios para que lo ayudara, y Dios lo ayudó. Pero está el arrepentimiento que hace, que ese viene de otra palabra, que hace Judas. Judas sintió el peso de la culpa. Judas sintió, hermanos amados, la decepción de haber traicionado a alguien como a Cristo. Judas sintió todo eso, pero eso no fue más que un remordimiento de conciencia. Él tiró, hermanos amados, fue a regresar las monedas de plata. Él las tiró allí, pero no buscó arrepentimiento ante el Señor. No clamó al Señor. Él solamente sintió el peso de lo que había hecho, el peso de la culpa, sintió remordimiento en su conciencia. Pues hay mucha gente, hermano, que siente remordimiento, que se siente mal, otra vez fallé, pero no trata de pedir ayuda al Señor, que es el único que te puede restaurar. Decirle: Señor, quiero comenzar de nuevo. Señor, ayúdame a apartarme de todo aquello que me afecta y que no permite que yo tenga un crecimiento integral en mi vida. Por tanto, arrepiéntete. Dice allí, hermano: pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Significa que Jesús mismo se enfrentará utilizando la palabra como juicio para eliminar de raíz toda herejía y toda falsa doctrina. Hermano, que Dios nos ayude a nosotros los pastores. Ya voy a concluir. Que Dios nos ayude, porque cuando nosotros no corregimos, cuando nosotros no tomamos decisiones que el Señor nos sugiere, entonces Dios mismo lo hará. Spurgeon escribe una frase y dice que la verdad no necesita ser defendida. La verdad se defiende sola. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra. La verdad se defiende sola. Dice: la verdad es como el león. Suelten a un león y él sabe que es el rey de la selva. Todo lo que se le atraviese tiene que apartarse. Cristo es la verdad, el león de la tribu de Judá. Si nosotros los hombres no estamos dispuestos a tomar medidas y a hacer las correcciones necesarias, entonces él mismo se hará presente. A eso es lo que dice: vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, me enfrentaré a ellos con la espada de mi boca. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Porque es mejor ser disciplinado aquí por el hombre que caer en una disciplina de Dios, quién sabe hasta cuándo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos amados, al pueblo de Israel se le dio a comer del maná, de ese maná que representaba o apuntaba a Cristo. Ese maná que era una comida liviana. Hoy a nosotros, hermanos, nos alimentamos del verdadero pan, el verdadero maná, que es Cristo. San Juan capítulo 6 dice: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Tiene vida. Alimentémonos cada día con la bendita palabra del Señor. Esa es la palabra de Dios. Al que venciere, un día disfrutará el estar con Cristo para siempre y por siempre. Al que venciere se le dará una piedrecita blanca. En la antigua Roma, hermanos amados, se hacían los Juegos Olímpicos y los vencedores, hermanos,
Los vencedores se les daba una piedrecita blanca, supuestamente, lo que dice la historia. Y en esa piedra se le colocaba un nombre que solamente quedaba entre el que se lo dio y él. Hermanos amados, él toma esa imagen para hablarnos a nosotros, igualmente que a los perdedores se le daba una piedra negra. Y en esa piedra negra se le escribía la disciplina a la que tenía que ser sometido para que mejorara. Nosotros se nos dice que el que venza se nos da una piedrecita blanca, y en esa piedra blanca un nombre nuevo que queda entre Dios y nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios dice que enjugará toda lágrima. Hermano, avancemos, sigamos adelante. Cristo viene pronto, ya nos vamos de esta tierra. Pronto viene el deseado de las naciones. Aguantemos un poco más. Dios, que nos ayudó todos estos años, nos va a seguir ayudando hasta el día en que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Dios les bendiga. Denle un aplauso a Cristo.